comenzamos a hablar un tema sobre palabras que nos llevan a la libertad y palabras que nos llevan a la... ¿Cuántos vinieron hace 8 días? Levanten su mano los que estuvieron hace 8 días. Entonces, no sé si le ha pasado que, bueno, a mucha gente le pasa que tienen, qué sé yo, algún inconveniente médico y hay personas que le recetan antibióticos. Y qué sé yo, tantos antibióticos por tantos días. Pero hay personas que suspenden su tratamiento unos días después de que ya lo han iniciado. Y entonces ese resulta que de repente ya se sintieron mejor y suspendieron sus antibióticos o la medicina que estaban tomando porque se sintieron mejor. Y cometen un error porque resulta que al determinado tiempo les viene otra vez la afección de nuevo, o la enfermedad o la dolencia otra vez, y lo que hacen es comprar otra vez medicina, pero resulta que su cuerpo o el virus ya ha hecho una, ¿cómo le digo la palabra? Una resistencia al antibiótico, de tal manera que ya no le va a hacer. ¿Le ha pasado? ¿Conoce casos así? Así ocurre con cosas en nuestra vida, que nosotros escuchamos la cura de parte de Dios, pero de repente suspendemos el tratamiento. Entonces, ¿qué es necesario hacer? Hacer un refuerzo del tratamiento. Entonces, aquí enseñamos mucho acerca de las palabras, enseñamos mucho acerca del hablar, de que usted y yo recibimos las cosas que hemos hablado ayer. Y que su vida es hoy, muchas cosas que usted habló ayer, pero que su vida va a ser mañana lo que usted diga hoy de usted. Amén. Entonces, por eso quiero reforzar el tema que iniciamos hace 8 días, pero también lo quiero ligar a los pensamientos, porque no se puede tratar de cambiar nuestras palabras si no se cambian nuestros pensamientos. Entonces quiero por favor que vaya a Proverbios 23, versículo 7. Proverbios 23, 7. Proverbios 23, versículo 7. Vamos a ver lo que nos dice la escritura. Vamos a leer solamente la primera parte de este versículo. Dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón. Gracias, Mica. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Entonces, usted es lo que usted piensa de usted. Amén. Eso es lo que la Biblia dice. Hoy en día hay muchas corrientes de gente que se dedica a enseñarle a la gente a cambiar su forma de pensar. Se habla de pensamiento positivo, pero eso estaba en la Biblia. Eso ya estaba en la Escritura. Entonces, Dios dice que cuál es su pensamiento, lo que usted piense de usted, eso va a ser usted. Si usted cree que usted es un fracasado, usted difícilmente va a cambiar esa forma de vivir. Y lo que usted piense, usted lo va a hablar. Y cuando usted lo habla, es cuando se convierte en una realidad. Entonces, hace 8 días hablábamos de las palabras que nosotros hablamos, las palabras que nosotros decimos, pero la raíz de todo esto está en los pensamientos. Pues la Escritura dice, ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. Padre, gracias te damos, Señor, en esta mañana, en este día, Señor. Qué bueno que nos permite reunirnos como iglesia, como tu pueblo, para poder
recibir de ti, de tu presencia, Señor, de tu palabra. Por favor, que la palabra de Dios corra y sea glorificada, que la palabra de Dios cambie nuestras vidas. En el nombre de Jesucristo, que el Espíritu Santo opere milagros en esta mañana, de sanidades, que el Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, hoy pueda hacer milagros primero en nuestro intelecto, para que luego lo veamos en nuestro cuerpo, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, pasados en este versículo, ahora vaya por favor a Romanos 12, vaya conmigo a Romanos 12, versículo 2. Romanos 12, 2. Bueno, ahí está en la Reina Valera. ¿Habrá alguna otra versión por ahí para que lo veamos en otra versión? Si me ayudan, gracias. Aquí está la Nueva Traducción Viviente. Miren lo que la Escritura dice. Dice este versículo: no imites las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Entonces diga conmigo: buena, agradable y perfecta. Entonces le voy a decir algo a usted. Si en su vida hay algo que no sea bueno, agradable y perfecto, entonces no es la voluntad de Dios. Amén. O sea que, por ejemplo, si usted está enfermo, sus pensamientos quizá fueron moldeando su forma de vivir y usted hasta pensó que la enfermedad era la voluntad de Dios. Mire, yo he escuchado personas que me dicen: no, es que ¿quién sabe mi Dios qué me querrá enseñar con este cáncer? No. Entonces, el problema es que si Satanás le envía a usted un paquete de regalo y dice ahí que el remitente es Dios y usted lo recibe como si fuera de Dios, usted va a recibir tremendos daños pensando que fue Dios. Y usted no va a hacer nada para rechazarlo. Amén. Porque cuáles son los pensamientos del hombre en su mente, tal es el hombre. Entonces ¿qué significa este versículo? En la Reina Valera, volvemos a la Reina Valera, por favor. Entonces, mire, dice: no te conformes a este siglo, sino transformaos, diga conmigo, transformaos, por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, si usted no logra transformar, ahora, yo he escuchado que mucha gente me dice: pastor, ¿qué hago para librarme de estos malos pensamientos? Pues yo le he pedido tanto a Dios que me quite los malos pensamientos y nada, que se me van. ¿Alguna vez usted le ha pedido a Dios que le quite los malos pensamientos? Levante la mano. Y resulta que ese no es trabajo de Dios, ese es trabajo nuestro. Ahora, alguien me diría: pero pastor, yo no puedo. Mire, si nosotros no pudiéramos cambiar nuestros pensamientos, Dios nunca nos hubiera dicho esto. Entonces Él dijo: cambien su forma de pensar, no se conformen a este mundo, no se conformen a este siglo. ¿Qué significa esto? Ay, es que me tocó ser pobre, ¿no? ¿No le tocó ser eso? Ay, es que me tocó ser un derrotado en la vida. No. Entonces, usted tiene, una vez que usted conoce a Cristo, usted tiene la forma de renovar sus pensamientos. ¿Sí? De hecho, mire lo que dice Filipenses. Ya le digo el versículo, Filipenses 4:8. Filipenses 4:8, mire lo que dice Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna,
si algo digno de alabanza, en esto pensar. Entonces diga, en esto pensar. Fíjese que Dios nos manda a pensar en cosas bonitas, en cosas buenas, en cosas justas, en cosas amables. Entonces, y si Dios nos manda a pensar en esto, significa que usted y yo podemos aprender a pensar en cosas buenas. Escúcheme algo. Yo normalmente no me gusta hablar con personas que intentan cambiar mi forma de pensar para decirme cosas negativas contrarias a la voluntad de Dios de mi vida. Constantemente usted, o sea, que no hable con gente que usted le diga que usted no puede lograr tal cosa. ¿Sí me comprende? No hable mucho con gente que le diga que usted es fracasado o fracasada. Veía un ejemplo por ahí que me pareció muy interesante, y es el ejemplo de una gallina que pone huevos. Y resulta que la gallina empolla su huevito, ¿sí? Y resulta que, entonces Dios nos enseña en la propia naturaleza las cosas de Él para nuestra vida. Entonces, usted ve por lo menos una gallina que tiene su huevito ahí y que lo empolla, ¿sí? Cuando está listo el pollito para salir, el pollito hace fuerzas desde adentro y rompe hacia afuera ese cascarón, y entonces sale y puede respirar, ¿sí o no? Pero ¿qué pasa si alguien toma ese huevito y ve que se está moviendo adentro y rompe el huevito? Va a matar el pollo. ¿Por qué? Porque el huevo no se hizo para que se rompa desde afuera, sino desde adentro. O sea que usted y yo en Cristo construimos nuestra vida desde el interior hacia afuera. ¿Sí me entiende? Entonces, si usted construye su vida basado en lo que Dios dijo de usted hacia afuera, entonces usted va a aprender a conocer la voluntad de Dios. Pero si usted deja que desde afuera, usted no tiene que esperar que alguien venga y le diga a usted que usted es importante, para usted creer que es importante. Amén. Mire, por ejemplo, este versículo. Mire, por ejemplo, segunda de Samuel 9, versículo 8. Y grábese ese ejemplo del pollito. Y entonces el pollo es usted, hermano. Amén. Pero usted puede volverse tremendo gallo, grande para peleas, ¿sí? Pero si usted deja que desde afuera lo moldeen a usted, alguien le va a decir a usted que usted no lo va a lograr, que usted es un fracasado, que usted no sirve para ser bendecido, para ser santo, para ser prosperado. El rey David es un ejemplo de lo que la Biblia dice, que era un hombre conforme al corazón de Dios. Entonces, en cierta ocasión, David, recordando la amistad con su amigo Jonatán, y que ya había muerto, entonces él recordó, y David preguntó: ¿habrá alguien de la casa de Saúl a quien yo pueda hacer misericordia? Sí, le dijeron: sí, rey, por allá en tal ciudad hay uno que se llama Mefiboset. Él era hijo de rey, porque era hijo de Jonatán, nieto del rey Saúl, ¿sí? Pero resulta que cuando llegó la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán, entonces llegó la noticia al palacio, la nodriza o la que cuidaba al niño dice que salió presurosa para escapar, no hay llegaran también a matarlos a ellos, y dice que tomó el niño, ya tenía 5 años, ya estaba grande, ¿sí? Dice que lo tomó para escapar y salió corriendo con el niño y tropezó y cayó. Y cuando el niño cayó, le traqueó la columna, hermano. Y este niño queda lisiado para siempre de sus pies. Entonces, era hijo del rey, pero caminaba lisiado.
Entonces muchos creyentes caminan como lisiados en su mente y en sus pensamientos, porque son hijos del Rey de Reyes, pero piensan como enfermos, piensan como pobres, piensan como fracasados, y cuáles sean sus pensamientos, así va a ser usted. Ahora, mire la clase de pensamiento que tenía él. Entonces hacen venir a Mefiboset a la casa del rey, y él llegó pensando que le iban a matar. Pero cuando Mefiboset llegó al palacio, él recordó, porque cuando él estaba niño, él creció en el palacio. Creció como hijo de rey, como nieto del rey Saúl. Tuvo la mejor infancia, tuvo muchas... pero resulta que cuando una circunstancia marcó su vida, entonces sus pensamientos se fueron amoldando. Entonces sus pensamientos y mis pensamientos son fruto de las cosas que nosotros hemos vivido en el ayer, ¿sí? Entonces hay gente que piensa que no va a salir adelante porque su pasado fue de desgracias y de escasez y de enfermedades. Entonces Mefiboset representa un creyente que es hijo de la promesa, pero que sus pensamientos lo hacen vivir de forma mediocre. Entonces, Siba, quien fue encomendado por el rey para buscar a este Mefiboset, dice que lo llevan al palacio y leamos por ahí como desde el 6, por favor, desde el versículo 6, vamos a leer desde el 6. Mire lo que dice. Y vínome, bueno, entonces ya cuando trajeron a Mefiboset delante del rey, dice, vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia, y dijo David, Mefiboset, y él respondió, he aquí a tu siervo. Y le dijo David, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia, por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Mire lo que Dios le estaba diciendo a través de David. Te voy a bendecir, te voy a restituir, te voy a devolver lo que el diablo te ha robado. ¿Sí? No tengas temor porque yo te voy y siempre te vas a sentar en mi mesa. Entonces usted y yo somos invitados siempre a estar en la mesa con el rey. Amén. Ya Dios le había dicho eso, y mire lo que él decía. Y él inclinándose dijo, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Tremendos los pensamientos de... Pudo haber dicho un perro vivo, un chihuahua, ¿no? Un salchicha, un San Bernardo. Uno criollo. Pero no solamente habló de un perro, sino dijo un perro muerto como yo. ¿Usted se imagina todo lo que Satanás había hecho en este creyente para moldear su pensamiento? Ahora, pero ¿cuánta gente no piensa igual? No sirvo para nada, soy un estorbo. Mire, Satanás le mete en el pensamiento de la gente pensamientos como, si yo no estuviera, a lo mejor nadie me extrañaría. ¿Alguien ha pensado así? Yo he escuchado a gente que me dice que ha deseado la muerte a ver si su familia nos extraña. Esos son pensamientos como los de Mefiboset. Increíble, Dios le estaba diciendo, te voy a bendecir, te voy a prosperar, te voy a devolver lo que el diablo te ha robado. Y dice, ¿y quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Oiga, qué tremendo. Miren otro ejemplo, por favor. Está en Números 13:33. Números 13:33. Ahora, Dios saca a los hijos de Israel de Egipto. Entonces diga conmigo, Dios ya me sacó de Egipto.
y me lleva a una tierra prometida. Pero resulta que usted tiene que conquistar su tierra prometida. Pero si usted se queda sentado esperando a ver si pasa algo, nunca va a pasar nada. Escúcheme, usted hace que pasen las cosas. Y entonces Dios les dijo, los voy a llevar a una tierra prometida, una tierra que fluye leche y miel, una tierra de abundancia, pero ellos nunca habían visto esa tierra. Ellos se la pasaban, eran esclavos trabajando. Hay mucha gente que ya no le sirve a Dios porque se la pasan esclavos trabajando. Y dice que, bueno, pasaron por muchas cosas, el mar se abrió, vinieron las plagas, vinieron milagros, sí, pasaron por el desierto. Y resulta que entonces Moisés llama a 12, uno de cada tribu. Y entonces Moisés los comisiona y les dice, mire, pasen a esa tierra y ustedes nos van a dar cuenta de esa tierra. Duraron 40, escúcheme esto, ellos duraron 40 días. Sí, duraron como 1 mes y 10 días por allá. Ellos... Y la tierra donde llegaron había tierra de gigantes, gente de gran estatura, y ellos trajeron los frutos de la tierra. ¿Sí? Bueno, a mí me encantan las uvas, me gustan mucho las uvas, aparte de la gelatina. Y resulta que las uvas de esta tierra eran gigantescas, tanto que cuando ellos regresaron 40 días después, trajeron el fruto de la tierra. Dice la Biblia que tuvieron que atravesar de un palo y cargar entre dos un racimo de uvas, o sea que este racimo, imagínense un racimo de plátanos, pero gigantesco, pero era, en vez de plátano eran uvas. Ellos lo cargaban y era pesado. Ellos le mostraron a todo Israel los frutos de la tierra y entonces quedaron felices, ¿no? Y de verdad que es una tierra maravillosa, hasta que los espías comenzaron a hablar. Y miren lo que dice aquí. También vimos, entonces, este es uno de los reportes de aquellos 12, ¿sí? Solamente 2 dijeron, uy, es una tierra fascinante la que Dios nos va a entregar. Pero resulta que llegaron 2 que pensaban como Mefiboset, ¿sí? Y miren lo que ellos dijeron, 10 pensaban negativamente. Entonces, ¿usted no se ha dado cuenta que una persona negativa contamina el ambiente de toda una empresa? O de una familia, o de una iglesia, o de un país. Y dice, también vimos allí gigantes, los hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas. Y así le parecíamos a ellos. Si usted nota, mucha gente piensa así hoy. Eso ni para qué hago el esfuerzo de estudiar si yo sé que Dios no me va a dar. Yo sabía que Dios no me iba a sanar. Hay gente que piensa. Hay gente que dice, yo nací para quedarme solo. Yo no creo que yo algún día consiga a alguien. Son formas y patrones de pensamiento que nos hacen mantener en derrota y en fracaso. ¿Sí? Dice que éramos nosotros a nuestro parecer como langostas y así le parecíamos a ellos. ¿Y sabe qué ocurrió? Dios se enojó tanto por los patrones de forma de pensamiento de ellos, que de estos 12 espías, a 10 mataron. Ahora, esta gente cuando le dijo a todo el pueblo de Israel, que eran más de 600,000 personas, le dijeron, ¿sabe qué? Nunca vamos a conquistar esa tierra, nunca vamos a poder, porque esos gigantes nos van a matar, nos van a espichar como a langostas, no vamos a poder vencerlos. Y las palabras de ellos contaminaron a todo el pueblo de Israel. Entonces, cuando usted piensa de cierta forma, usted comienza a expresarlo. Entonces usted comienza a hablar de derrotas. Usted comienza a hablar de fracaso. Usted piensa que nadie lo estima, que todo el mundo lo lleva en la doble, que nadie lo quiere. ¿Sí me entiende? Y su mente, sus palabras son contaminadas por su mente.
Porque cuáles son los pensamientos del hombre en su interior, tal es el hombre. Su vida está regida por patrones de palabras de otras personas. Pero recuerda el ejemplo del pollito. Dios creó nuestra vida para que se construya desde adentro hacia afuera. La Biblia dice, Jesús dijo que el que cree en Él, de su interior, correrán como ríos de agua de vida. Mire que ahí no dice que del exterior, sino que de su interior. Usted piensa de usted lo que afuera dicen de usted. Entonces, usted no puede esperar a que el psicólogo, usted no puede esperar a que el mundo, usted no puede esperar a que su familiar le diga lo que usted es. Porque la gente le va a decir que usted es fracasado. La gente le va a decir que usted no lo va a lograr. La gente le va a decir que usted es feo. Y si usted se mira al espejo, usted va a terminar convenciéndose. Escuche, parece chiste, pero ¿cuánta gente no se ha quitado la vida por lo que otros dicen de ellos? Entonces recuerde, por eso me parece tan importante el ejemplo del pollito, que si el cascarón se rompe desde afuera, lo mata, lo destruye. Pero si el pollito rompe el cascarón desde adentro, produce vida. Entonces es desde su interior donde usted tiene que estar de acuerdo con lo que la palabra de Dios dice de usted. Usted no tiene que esperar a que alguien le diga que usted es bonito o bonita. Usted tiene que creérselo. Amén. ¿Acaso no dice la Biblia, todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Pero si usted no está de acuerdo con eso, usted va a creer que todo le va a quedar grande. Entonces, escuche, la vida y la victoria en la vida está diseñada para la gente que va y toma y produce milagros. Hablábamos esta mañana en el discipulado que la fe no es algo que usted siente, que la fe es algo que usted hace. Amén. La mujer del flujo de sangre llevaba 12 años, escúcheme esto, llevaba 12 años sufriendo de los médicos. Dice la Biblia que todo lo que tenía lo había gastado en médicos y que antes estaba peor. Pero esta mujer, sus pensamientos nunca cambiaron. Cuando ella escuchó hablar de Jesús, ella sabe qué dijo. Ella decidió, escúcheme. Y entonces yo he aprendido y Dios me enseñó que los milagros no se esperan, sino que los milagros se provocan. Y entonces la mujer del flujo de sangre, ella decía, en el momento en que yo tocare el borde del manto del Señor, yo seré sana. ¿Lo has leído en la Escritura? O sea que esta mujer miró su reloj y determinó el momento, la fecha y la hora de su milagro. ¿Sí? Ella dijo, ¿sí? Cuando yo le tocare el borde del manto al Señor, yo seré sana. De hecho, lo que ella estaba pensando por la ley de Moisés no se podía hacer, porque una mujer con flujo de sangre ni siquiera podía entrar al templo. Según la ley de Moisés, si se sentaba en una silla, la silla quedaba inmunda, según la ley de Moisés. Mucho menos ir al templo de Dios. ¿Y sabe qué hizo esta mujer? Tocó a Dios. Ella decidió en su corazón, diciendo, cuando yo tocare el borde del manto del Señor, entonces, ¿se da cuenta que los milagros se provocan? Ahora, otro pensamiento hubiera sido otra mujer o esta misma mujer con un pensamiento negativo. Y le hablaron de Jesús, que Jesús estaba haciendo milagros, y ella puede haber dicho, no, pero si yo llevo 12 años pidiéndole que me sane. He gastado todo en los médicos, antes me va peor. Yo no creo que él quiera sanarme, hay gente que piensa así. Entonces, conforme usted piense de usted, conforme usted se vea usted mismo, así va a ser su vida. La Biblia dice, yo no te dejaré ni te desampararé. Pero ¿sabe qué me dice mucha gente a mí? Pastor, yo creo que Dios ya no me escucha, yo creo que Dios ya me desamparó. ¿Conoce gente que ha hablado de esa clase de cosas?
resulta que sus pensamientos son contrarios a la palabra. ¿Mm? Por eso Jesús dijo, el que cree en mí, de su interior correrán como ríos de agua de vida. Entonces, usted es transformado desde su interior hasta su exterior. Entonces, usted, conforme a sus palabras, pero usted tiene que hablarle a los problemas. ¿Mm? Hablábamos hace 8 días del Salmo 91:2, que lo que usted termina pensando, eso usted termina diciendo también. ¿Mm? En el Salmo 91:2 la Biblia dice, diré yo al Señor, esperanza mía y castillo mío. ¿Mm? Fíjese que Dios habla de hablar. Entonces yo le voy a preguntar, ¿qué es lo que usted está hablando de su propia casa, de su propia vida? ¿Mm? Entonces diga, el Señor es mi ayudador, Él nunca me dejará y nunca me desamparará. Y cuando tenga problemas, diga, Dios dijo que Él es mi ayudador y que Él nunca me deja y que nunca me desampara. Entonces, que usted no sea parte del problema, que usted sea parte de la solución. Si usted comienza a hablar diferente, en el trabajo se van a dar cuenta. ¿Mm? Entonces, que donde hayan problemas usted aporte soluciones, que usted no sea parte del problema. Entonces, mire lo que dice, diré yo al Señor. Mire que ahí no dice pensaré yo en el Señor. Hablamos hace 8 días de que cuando Dios dijo sea la luz, ¿y qué pasó? Fue la luz. Fíjese que Dios no dijo pensaré en la luz. El problema es que usted piensa mucho y lo que piensa va y lo habla. Entonces Dios quiere enseñarnos a controlar nuestros pensamientos. ¿Mm? Si sus pensamientos son continuos de fracaso, de derrota, de depresión, de formas de quitarse la vida, de que usted, el diablo le hace pensar que usted no encaja en ningún lado, así va a pasar. Pero la Biblia dice que Dios nos hizo tierra deseable. Entonces dice, diré yo, mire que Dios en la Escritura nos habla mucho acerca de lo que usted y yo confesamos con nuestra boca. ¿Sí? Decíamos hace 8 días, para los que no vinieron, las palabras que salen de tu boca tienen el poder de transformar tu realidad, la realidad que te rodea, pero debe ser dicha con fe. ¿Mm? Entonces, cuando dices en la mañana, hoy es un día de victoria, soy más que vencedor en Cristo, escuche esto, todo su ser se prepara y se adapta y le manda una orden a todo su cuerpo y a sus emociones de que usted todo lo puede lograr, de que nada le va a quedar grande a usted. Amén. Mire, hay gente que jamás en la vida se ha subido a un avión. Nunca se han subido y piensan que si se suben el avión se va a caer. ¿Mm? Entonces, los patrones de pensamiento van moldeando su manera de vivir. Hace años, le ponía un ejemplo, pero hay personas que si la pata de la cama se le partió, ¿usted sabe qué dicen? Mientras tanto, coloquemos un ladrillo. Y resulta que van 10 años con el ladrillo allí. Eso no es nada. Hoy no se ve tanto. Pero hay gente que cuando la llave de su lavaplatos gotea, le pone un pedazo de calzoncillo viejo ahí. Créame, ¿sí o no, amor? Yo he visto o una media velada. Mientras tanto. ¿Y quiere que le diga algo? 2 o 3 años con un chiro viejo allí, enrollándola. ¿Y sabe por qué? Porque resulta que en el día no pasa nada, pero en la noche escuchan el goteo. Como ya no hay ruido, se escucha. Entonces fueron y le colocaron un trapo viejo y resulta que 2 o 3 años con el trapo viejo allí, pero resulta que arreglarla no vale ni 2,000 pesos. Pero ¿cuánto no pagan? ¿Cuánto no pagan? Porque puede durar años y nunca lo arreglaron.
patrones de pensamiento. ¿Sí me comprende? Entonces, mire que hay una tradición en una familia y resulta que esta familia le gustaba mucho el pescado. Yo creo que eran como de la costa. Y resulta que esta familia fritaba el pescado en un sartén pequeño. Entonces se fritaba primero un trozo del pescado, después lo corrían, después le daban la vuelta y entonces los hijos hacían lo mismo y así se fue pasando. Bueno, y entonces no, es que, venga, pero ¿por qué no compran un sartén más grande? No, es que eso es tradición de la familia. Y le preguntaron, no, pregúntenle por allá al abuelo que todavía está vivo, ya está como medio. Y cuando le preguntaron que él por qué fritaba el pescado en un sartén así pequeño, le dijo al nieto o al bisnieto, hijo, porque es que lo que pasa es que no tenemos recursos para comprar uno más grande. Pero cuántas cosas en su casa y en mi casa se volvieron tradición, pero en realidad era un patrón de pensamiento negativo. Porque cuáles son los pensamientos del hombre en su interior, tal es el hombre. Hablábamos esta mañana estamos dando un discipulado de una fe extrema. ¿Cómo elevar nuestra fe para recibir grandes milagros de parte de Dios? Entonces, poníamos el ejemplo de Marcos, de que en cierta ocasión llevaban un paralítico a donde estaba Jesús. Pero resulta que había tanta gente en la casa que la gente no pudo entrar. Entonces lo que hicieron fue tomar a este paralítico y trepar por el techo. Entonces yo le preguntaba a la gente, ¿de quién fue la fe aquí? ¿Del paralítico o de los 4 amigos? Pero el paralítico también. No cualquier paralítico se deja andar trepando por un techo. Ahora, no habían sillas de ruedas en ese entonces, así que el paralítico andaba en una camilla, postrado, ¿sí? Entonces, listo cuando lo llevaban por la calle, entonces era una camilla y de sus 4 extremos, que normalmente eran como 2 pedazos de madera y una tela al centro, entonces allí llevaban al paralítico, ¿sí? No existen las sillas de ruedas y mientras lo llevaban así, pero en cuanto los amigos se treparon al techo, entonces la camilla o donde lo llevaban que estaba así, ahora iba a quedar así. Y este tipo se podía dar la vuelta y cae y se acaba de fregar. ¿Sí o no? Entonces, yo no ando viendo muchas personas paralíticas que se dejen trepar por los techos. Entonces resulta que, mire que nuestros patrones de pensamiento determinan qué tanto recibimos de Dios. Y yo le voy a decir algo, hermano. Dios no va a hacer nada por usted que su fe le permita hacer a Dios. Grábese esto, Dios va a hacer con usted hasta donde su fe le permita actuar a Dios. Entonces llevaron este amigo, los 4 amigos llevaron a su amigo, muy seguramente, yo no creo que llevara mucho tiempo de paralítico, yo creo que más bien sufrió algún tipo de accidente y el muchacho quedó paralizado, ¿sí? Pero yo creo que fue iniciativa de él mismo, oiga, ya menos de Jesús, yo sé que él me puede sanar. Entonces dice que lo llevaron los amigos, pero resulta que cuando llegaron no había por dónde entrar a la casa. Y pudieron haberle dicho, bueno, por lo menos lo intentamos, vámonos para la casa otra vez. Esa clase de gente no recibe nada de Dios. No, hay gente que dice, yo sé que Dios me puede sanar y no tengo que ir a la iglesia para que me sane, Él me puede sanar en casa. ¿Será que Dios puede? Claro, pero Dios no lo va a hacer así. Porque la fe sin obras está muerta. Amén. Entonces, yo me imagino que tuvieron que amarrar al muchacho para cuando voltearan la camilla, 2 amigos se treparon primero y los otros tomaron, qué sé yo,
la camilla, y cuando lo levantaron, él quedó totalmente así. Entonces tuvieron que amarrarlo para que no se cayera. Y una vez que se subieron al techo, imagínense caminar por encima de estas tejas. ¿No camina uno así? Y el muchacho así que se caía, mejor dicho. Entonces imaginémonos un río aquí en el techo. Jesús aquí predicando, la casa llenísima de gente, las escaleras afuera, pero arriba suenan ruidos, ¿sí? Pisadas, y de repente con una piedra quebraron la teja. Y entonces alguien se asoma, ¡Olis! Y Jesús dejó de predicar y volvió a mirar hacia arriba. Y entonces alguien se asomó, con permisito. Rompieron más la teja y fueron descolgando al paralítico. Y entonces todo el mundo mirando allí. Entonces Jesús, una vez que lo bajaron todo el mundo allí, Jesús dejó de predicar, todo el mundo allí atentos a la escena. Y entonces Jesús le dice al muchacho, tus pecados te son perdonados. Entonces todo el mundo comenzó los fariseos y los escribas, uy, ¿quién se atreve si solamente Dios puede perdonar? Ahí comenzaron a chismosear, a murmurar. Y Jesús le dijo a todo el mundo, para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecados. Enseguida voltea a mirar otra vez al muchacho y le dice, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. ¿Sí o no? Pero resulta que la forma de pensamiento le pudo haber dicho, ¿y acaso no ve que estoy paralizado? ¿No ve que no puedo caminar? Si pudiera caminar, mis amigos no hubieran bajado por el techo. ¿Cuánta gente, cuántas veces Dios nos dice, hace esto y nosotros decimos, no puedo? Escúcheme, decimos hace 8 días que un neurocirujano descubrió que el centro del habla en el cerebro tiene la capacidad que el centro del habla en mi cerebro tiene la capacidad de mandar órdenes a todos los nervios de mi cuerpo. Y cuando usted dice no puedo, usted manda una orden a todo su cuerpo y todas las células de su cuerpo se preparan para no poder hacer esto. Tremendo. Porque Proverbios 18:21 dice que la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Y el que la ama comerá de sus frutos. Cuando usted dice a alguien, no te voy a perdonar, su cuerpo se preparó para no poder perdonar. Cuando usted dice, nunca voy a salir de esto, usted se prepara para decir que no puede. Así ocurre con los vicios, así ocurre con los pecados. Si usted dice, no puedo dejar de hacer tal cosa, su cerebro le manda una orden a todo su cuerpo para que se prepare para la derrota y para el fracaso. Pero ¿sabe qué dice la Biblia? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Usted puede soltar palabras para su futuro de que usted no va a ser pobre, sino que usted va a ser prosperado. Y así va a ser. Y vaya también a un versículo que vimos hace 8 días, de Mateo 17:20. Entonces, todo lo que usted dice es fruto de lo que usted cree. Entonces, si usted debe hablar palabras a las personas, que sus palabras sean de edificación. Amén. Si su boca solamente critica, si su boca solamente hace daño, usted es una persona usada por el enemigo para destruir a otros. Entonces recuerde que el huevo fue diseñado para que dé vida desde adentro hacia afuera. Si se abre desde afuera hacia adentro, destruye y mata al polluelo. Y usted es el polluelo. Amén. Entonces, si usted va a hablar de otros, que sus palabras sean de edificación. Le contaba hace 8 días que un amigo que es pastor, cuando corregía a sus hijos, normalmente cuando la gente corrige a sus hijos les dice palabras negativas, ¿sí o no?
Pero resulta que este amigo usa, aún corrigiendo a sus hijos con la correa, usa palabras de bendición. Entonces tomaba al hijo y al darle correazos le decía: tú eres prosperado, vas a ser inteligente, vas a progresar, vas a ser profesional, nunca vas a andar en derrota. Pero ¿qué es lo que el diablo nos mete en la cabeza para decir? Chino tonto, chino bruto, no va a servir para nada en la vida. Y nuestras palabras destruyen. Mientras que usted y yo fuimos creados para edificar. Amén. Jesús les dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero entonces, ¿qué es lo que usted ha dicho de usted? Escúcheme, háblele a las circunstancias. Usted y yo tenemos que estar de acuerdo con lo que Dios dice de nosotros. Si usted habla de sanidad, usted va a vivir sanidad. Si usted dice: es que yo no puedo hacer tal cosa, no lo va a poder hacer. Recuerde que Dios un día le dijo a Moisés: ve, porque yo estaré con tus palabras. O sea que Dios está con las palabras de todo mundo. No. Por eso usted tiene que tener cuidado con lo que habla. Edifique y no destruya. Jesús le dijo: de cierto, por vuestra poca fe, porque de cierto digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate allá al mar, y se pasará, y nada os será imposible. Mire, Dios me enseñó cosas. Le contaba hace 8 días también que cuando yo conocí a Jesús, Él me dijo: te voy a enseñar a hablar. Y yo decía: Señor, pero yo hablo desde chiquito. Yo sé hablar desde chiquito, y resulta que yo no sabía hablar, porque mis palabras eran de fracaso, de derrota, de pobreza. ¿Sí me comprende? Cuando usted en su mente se da poco valor a usted, la gente lo va a ver de poco valor. Es que todo el mundo juega conmigo. Y la gente va a jugar con usted. Es que nadie me toma en serio, porque usted se lo cree. Es que soy feo, es que soy fea. Mire, y yo aprendí que somos únicos. Cuando yo estaba en el colegio, tenía grandes complejos por ser delgado. Y ahora que crecí, qué bendición. Entonces Dios me diseñó, Dios me construyó y botó el molde. El problema es que el diablo nos enseña a pensar negativamente de nosotros. El mundo nos enseña, ¿sí? Las películas nos enseñan que la belleza tiene ciertos tipos de estándar, y entonces solamente el tipo de estándar que me muestra Hollywood es la belleza, y resulta que no es así. Por eso la mayoría de gente no cumple con los estándares que muestra el mundo, y nos enseña a rechazarnos a nosotros mismos. Pero Dios lo hizo a usted a su imagen y semejanza, único e irrepetible. Usted fue diseñado por Dios para cosas grandes, pero usted tiene que creérselo. Porque cuáles son los pensamientos del hombre en su interior, tal es el hombre. Entonces usted tiene que decirse cosas, usted tiene que quererse, usted tiene que amarse. Entonces, ame la piel que tiene, ame el cabello que tiene, ame el cuerpo que tiene, porque Dios lo creó a usted único. No deje que el mundo, no deje que otros vengan a decirle cuál es su valor, porque recuerde que el polluelo tiene vida cuando rompe el cascarón desde adentro, no hacia afuera. Y usted deja que mucha gente venga y le diga a usted lo que usted vale. Por eso usted piensa que su valor es poco. Por eso dice aquí el Salmo 91: diré yo al Señor: esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Entonces, cuando yo conocí al Señor, yo pensé que tenía que ser pobre, y que yo había sido creado, y que solamente otros tenían derecho
andar en avión, yo decía, Dios mío, yo no creo que Dios me dé alguna vez a mí un carro. Yo creo que eso es para gente con plata. Y el diablo me enseñó a pensar así. ¿Mm? Y resulta que no. Un día me encontré un versículo donde la Biblia dice que los carros de Dios se cuentan por veintenas de millares de millares. Otro día me encontré otro versículo donde dice que todo lo que hay debajo del cielo es de Dios. Entonces comencé a pedirle a Dios. Un día queríamos vivir en un conjunto cerrado y mi esposa soñaba. Y en mi mente decía, es imposible. Eso es muy caro. Los servicios deben llegar por las nubes. Allá hay que pagar esta administración. No, ¿cuándo voy a poder pagar eso? Pero un día que vimos el letrero de que se arrendaba un apartamento, yo llamé. Sí, ¿cuánto vale? No, sí, que vale tanto. Colgué. Porque escúcheme, en mi mente decía, yo no puedo pagar eso. Después ya hablando con el Señor me di cuenta de lo mal que había hecho. Volví a llamar otra. Ay, perdón, es que se me cortó la llamada. Y entonces yo reconocí que ese apartamento no era de ellos, sino de Dios. Porque la Biblia dice en el Salmo 24, del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. O sea que ese apartamento es de Dios. Entonces llamé otra vez. Y entonces, no, disculpe, que la llamada se cortó, pero ¿cuánto es que vale? No, vale tanto. ¿Sabe qué? Si me lo dejan la mitad, lo tomo. ¿Usted se imagina? No, que es que vale, por aquí un arriendo vale como de millón hacia arriba. No, que vale 1,5 millones, vale 1,000,000. Entonces, si me lo dejan 650, lo tomo. Entonces ya yo esperé que los que me colgaran fuera ellos. ¿Y sabe qué? Me citó al otro día, hermano. Y firmamos contrato. Esa noche mi esposa tuvo un sueño y en el sueño había una pared verde y un policía nos firmaba unas escrituras. Y al otro día que fuimos, era una señora, pero el esposo era policía y había una pared verde en el apartamento. ¿Sabe qué me estaba diciendo Dios? Yo te lo estoy entregando, pero mi fe pequeña no nos dio y nunca avanzamos en fe. Pero yo estaba en mi mente, no, eso debe ser carísimo acá los servicios, pero se me ocurrió porque el Espíritu Santo me dijo y entonces yo fui y le hablé al contador del agua y le hablé al contador de la luz y le hablé al contador del gas y le dije, te ordeno en el nombre de Jesús que rebaje de tarifa. ¿Y sabe qué pasó? Al mes que estábamos viviendo ahí llegó la gente de Codensa. Y entrar, no es que venimos a hacer una revisión, no, pero es que nosotros no hemos pedido ninguna. No, lo que pasa es que en la central aparece un rebajo de tarifa y venimos a ver si el predio fue desocupado. Mentira, duró 10 meses desocupado y nosotros llegamos 6 personas a vivir allá. O sea que llegaba más caro cuando estaba desocupado. Entonces yo entendí porque Dios me enseñó que cuando usted le habla al problema, el problema tiene oídos. Y el problema le oye. ¿Usted recuerda cuando Jesús estaba en una barca y recuerda que Jesús estaba dormido? ¿Sí recuerda eso? Y dice que se levantó una tempestad en el mar y dice que los discípulos estaban, Señor, Señor, despiértate que nos morimos. Imagínese. Y Jesús estaba tan cómodo allí. Dice que cuando Jesús se levantó, dice que le habló a la tormenta, cállate, enmudece. ¿Usted sabe qué nos enseña Dios? A hablarle a las tormentas, hermano. No le ruegue, Diosito, Dios mío, ayúdame, Señor, socórreme, Señor. No, háblele al problema, háblele al cáncer, háblele a la derrota, háblele a la pobreza, háblele a la escasez, que se vayan en el nombre de Jesús. Dígale al problema que usted no se va a dejar vencer porque usted es más que vencedor en Cristo. Creo que 2 para que entendieran nada más. Marcos 11:23, por favor.
Entonces, mire que Jesús no pensó cuando estaba la tormenta. Entonces yo le pregunto, ¿cuál es su tormenta? ¿Cuál es la tormenta que usted lo tiene aterrorizado? ¿Sí? Pastor, es que anunciaron que van a hacer recorte de personal en el trabajo. ¿Y qué? ¿El trabajo es su fuente? Es un recurso, hermano. ¿Sabe quién es su fuente? Dios. ¿Mm? No dependa de su recurso, dependa de su fuente, que es Cristo. Miren lo que dice, porque de cierto os digo que cualquiera que le dijera a este monte, fíjese que os hago, ¿sí? Y hace 8 días lo contamos, pero para los que no vienen hace 8 días, lo vamos a contar otra vez. ¿Cuántas veces en este versículo la Biblia nos habla de hablar o de decir cosas? Vamos a contarlo otra vez. Porque resulta que hace 8 días usted lo escuchó, pero es como cuando usted escucha y olvida. Y la circunstancia se hace cada vez más fuerte, usted necesita un antibiótico más fuerte todavía. Porque de cierto, léalo conmigo, y cada vez que escuche la palabra hablar o decir, entonces levanta su mano para contar, ¿vale? Porque de cierto digo que cualquiera que dijere, va uno, ¿no? ¿Que dijere a qué? ¿Y cuál es el monte? El problema, la circunstancia, la enfermedad, la deuda, todo lo que usted dice. Porque de cierto digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudaré en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice. ¿Cuántas van? 2. Dice, lo que diga. 3. ¿Qué pasa con lo que diga? Le será hecho. Entonces, lo que usted diga, le será hecho. No es que nunca voy a ser feliz, así va a ser. No es que yo soy feo, más fealdad. No es que nunca va a poder tener una empresa propia, así será. Porque Dios nunca va a hacer nada que usted no esté dispuesto a creerlo. Escúcheme. Entonces, los milagros no se esperan, los milagros se provocan. Usted se levanta y hace que las cosas sucedan, y entonces se levanta a Dios para respaldarlo. Mire, a Dios le fascina la gente que confía en Él, pero le choca los que desconfían de Él. Por eso los 12 espías, 10 murieron, porque Dios se hartó de que ellos fueran negativos. Que no ande con gente negativa, no converse con gente que le va a decir que usted no va a poder hacerlo, que a usted le tocó lo peor. No, usted merece lo mejor, porque Cristo lo pagó en la cruz del Calvario. Usted no se merece andar en pecado, porque sin santidad nadie verá al Señor. ¿Sabe qué dice la Biblia? Que solamente los de limpio corazón verán a Dios. Te levanta la mano los de corazón limpio, a ver. Y si no está limpio, para eso es que usted viene, para que el Señor se lo vaya limpiando. Con la palabra. Usted fue diseñado para oír a Dios, para caminar en comunión con Dios. Usted no fue diseñado para el fracaso, ni para la derrota, ni para la enfermedad. Pero usted tiene que creérselo. Cualquiera que dijere a este monte. Entonces, ¿qué necesita? Y lo he dicho, pero ¿qué se necesita para recibir un milagro? Según aquí, ser un cualquiera. Dice cualquiera que le dijera este problema. Entonces yo soy un cualquiera, usted es un cualquiera. Cualquiera que le dijera este problema. No vas a estar en mi vida, sino que creyere que será hecho lo que diga le será hecho. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Que yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La Biblia dice que Él me da sabiduría más que a mis compañeros. Entonces usted está destinado por Dios a ser el más inteligente de su trabajo. Usted va a lograr lo que a otros les quedó grande. Mire que yo tengo uno de mis cuñados y él no estudió. Bueno, lo normal, secundaria.
Y este muchacho arregla todas las cosas porque él cree que puede lograrlo, ¿sí o no? Y sabe qué puesto tiene. Sí, de esa casa es más o menos de la edad de mi esposa y el muchacho siempre ha sido muy inteligente y entonces él es ingeniero mecánico, pero nunca estudió. Tiene un buen sueldo porque él es inteligente, le gusta desbaratar las cosas y a ver cómo funcionan y trabaja como ingeniero mecánico en una empresa. Y otros que estudiaron no hacen lo que él puede hacer. Usted primero tiene que creerse las cosas. Por eso la Biblia dice, todo lo bueno, todo lo honesto, todo lo puro, todo lo que es de buen nombre, en esto pensad. Si usted piensa que se va a morir joven y pronto, así va a ser, hermano. Porque Dios no va, porque ya Dios le dio herramientas para que usted cambie de forma de pensar. ¿Y cuáles herramientas? La palabra de Dios. Entonces, yo no soy lo que la gente piensa que yo soy. Yo soy lo que la Biblia dice que soy. La Biblia dice que yo soy real sacerdocio, dice que yo soy nación santa. Hay gente que dice, pastor, es que todo lo que yo me pongo me queda mal. Así va a ser. Tienen que, antes de salir, ponerse 10, 20 prendas porque piensan que todo le queda mal. Y con lo que se pongan, se van a ver mal. Porque ellos ya lo creen en su mente. Entonces, pero usted puede cambiar su realidad por las palabras de vida. ¿Sí? Hablábamos también de Proverbios 6.2. En Proverbios 6.2 la escritura dice, te has enlazado con los dichos de tu boca. Vamos a ponerlo ahí en pantalla, Proverbios 6.2. Miren lo que dice. Te has enlazado en las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. Mire que Dios en toda la Biblia le da una demasiada importancia a las palabras que nosotros hablamos. Entonces, hay una canción por ahí que dice que las palabras son de aire y van al aire. Y resulta que las palabras no se van al aire. Las palabras cumplen el propósito con el cual salieron de su boca. ¿Sí me comprende? Un hombre nunca se ha podido realizar en un hogar. Intentaba casarse y fracasaba. Se preparaba para casarse, se desbarataba todo. Y así como 5 o 6 oportunidades. Y un día fue donde un pastor para que orara por él. Pastor, necesito que ore por mí porque ya voy entrando en tantos años y he intentado casarme varias veces y nunca lo he logrado. Y el pastor le habló de este versículo. Hijo, quizá estás preso en los dichos de tus labios. Y entonces este muchacho comenzó a recordar, el Espíritu Santo le trajo a la memoria. Y este muchacho recordó que una noviecita en su adolescencia, y él le decía, es que con nadie me voy a realizar nunca en la vida sino contigo. Qué fácil es decir esas palabras, ¿no? Pues quedó preso en esas palabras y al poco tiempo terminó con esa muchacha, pero nunca lo logró hasta que rompió, porque eso es un contrato, hermano, en el mundo espiritual. Como cuando usted dice, nunca te voy a perdonar, eso es un contrato que usted hizo en el mundo espiritual y viene un espíritu de resentimiento a su vida y lo destruye. Este muchacho ese día, guiado por aquel predicador que oró por él, lo hizo renunciar a ese pacto que hizo porque él estaba atrapado con las palabras de su boca y estaba preso en los dichos de sus labios. Eso le puede pasar a usted o a mí. Aquel maestro que le dijo, usted nunca va a lograr nada en la vida, usted tiene que desatarse de esa palabra y demostrarle que sí. Aquellos padres que en su necedad lanzaron palabras negativas contra usted. Usted es lo que usted piensa de usted. Es hoy lo que pensó ayer y dijo ayer de usted. Pero va a ser mañana lo que diga hoy.
Entonces, ¿por qué no sanar nuestras palabras? ¿Por qué no cambiar los dichos de nuestros labios? Entonces, cambie las palabras de maldición por palabras de bendición. Me va a ir bien. Yo fui creado para grandes negocios. ¿Sí? Diga las cosas que usted necesita decir de usted conforme a la palabra de Dios. La Biblia dice que los pensamientos de Dios, hay gente que piensa mal de usted, ¿sí o no? Hay gente hay gente a la que usted le cae mal. Levante la mano el que esté aquí, que hay gente que usted le cae mal a ella. Levante la mano si usted le cae mal a alguien. Nadie dice que nosotros tenemos que agradarle a todo el mundo. Usted no tiene por qué. Escúcheme esto. Y esa gente dice palabras de usted. Esa gente se irrita con sus triunfos. Hay gente que le da rabia si usted prospera. Hay gente que le da coraje si usted compra algo, si usted viaja, si usted está mejor. Entonces, pero a mí lo que me importa es lo que Dios piense de mí. ¿Y sabe qué dice por allá el profeta Jeremías? Dice, los pensamientos que yo tengo acerca de ti son pensamientos de bienestar. Entonces, si Dios me ama, yo también me voy a amar. Y yo voy a pensar bien de mí. Entonces, disfrútese usted mismo, quiérase. Yo me caigo bien. Entonces, si yo me caigo bien, habrá algunos que les caiga mal, pero a la mayoría le voy a caer bien. Entonces, escuchaba por ahí que, entonces, si usted se ama, entonces trátese bien, consiéntase, cómprese cosas ricas para comer. Si usted piensa que todo lo que come le va a caer mal, ¿sabe qué va a pasar? Así va a ser. Si usted piensa que todo lo que usted come le va a engordar y le va a hacer daño, así va a ser. Porque la Biblia dice que los pensamientos ¿cuáles? En el primer versículo, Proverbios 23:7, que cuáles son los pensamientos del hombre, así va a ser. Entonces aprenda a hablarle al problema. Jesús nunca dijo que piense positivamente de la tormenta, no, háblele a la tormenta. Grítele a la tormenta. Porque Jesús gritó y dijo, cállate, enmudece. Escuchen, nosotros en campañas le hemos hablado a los vientos y se han detenido. Créanme. Conozco gente que predicando la palabra le ha gritado a una tormenta que viene, aguaceros impresionantes, y se han detenido. Porque ¿sabe qué dijo Jesús? Mayores obras haréis vosotros porque yo voy al Padre. Se puede vivir de forma sobrenatural, hermano. Se puede vivir por encima de las circunstancias. Usted puede vivir en sanidad. Si usted comienza, véase como sano. Cierre un instante sus ojos. O mejor póngase de pie, por favor. Abra sus ojos mientras se pone de pie y después los vuelve a cerrar. Escúcheme, míreme acá un instante. Cuando bajaron al paralítico por el techo, Jesús le dijo, a ti te digo, joven, levántate, toma tu camilla y vete para tu casa. Mire que él no dijo, Señor, no puedo, no, ¿acaso no ve que estoy paralítico? Él inmediatamente se vio en su mente como si estuviera sano y se levantó y tomó su camilla y ¡chao a todos! Y salió caminando. Como le contaba esta mañana, una mujer predicadora estaba en una campaña
y había 4 personas paralíticas en silla de ruedas ese día. Esta predicadora soltó una palabra, les dijo: levántense en el nombre de Jesucristo y caminen. Y se levantaron 3. Fueron sanos instantáneamente. Y la predicadora se dirigió a otra mujer que estaba allí. Era la 4ª persona. Y le dijo: levántate y camina. ¿Y sabe qué dijo esta mujer? No puedo. ¿No ve que estoy paralizada? Y entonces la predicadora dijo: pero estos 3 tampoco podían hacerlo. Y esta mujer no se levantó de su silla. ¿Sabe por qué usted no ha visto milagros? Porque usted mismo piensa de usted como enfermo, como fracasado. Si usted se mira a usted mismo ya con el milagro, entonces los milagros van a ser así en usted. Usted puede lograrlo. Usted puede comprar casa. Usted puede colocar un negocio. Usted puede casarse y ser feliz el resto de su vida. Pastor, es que ya tengo 38, pastor, es que ya tengo 50. ¿Y qué pasa? ¿Sabía usted que hay gente que con el paso de los años se ve mejor? Amén. Usted y yo somos de esos. Amén. Somos como el vino, hermano. Añejo, pero más fino, más caro, más calidad. ¿Sí me comprende? Entonces lo que usted piense va a determinar su futuro. Piense lo que el Señor dice acerca de usted. Ahora sí, cierre los ojos. Me gustaría que pasara usted aquí al frente si está enfermo. Déjeme orar por usted. Usted hoy va a salir sano. Pero usted tiene que verse a sí mismo como que ya estuviera sano. ¿Alguien más, si está enfermo, pase? ¿Qué tiene el niño? Tiene mucha gripa. Siempre me han dicho los médicos que está bajo de talla. ¿Cuánto tiene el niño? 2 años. Ok. ¿Alguien más? Venga acá al frente si está enfermo. Hoy vamos a comenzar a creer en la palabra de Dios. Porque Él es un Dios de respuestas. Dios no falla, hermano. Mire, yo conocí a Jesús a los 20 años. No se ponga a hacer cuentas. En todos estos años que he caminado con Jesús, jamás en estos 20 y tantos años, nunca he visto un defecto en Dios. Nunca he pensado: Él no escucha, Él no oye. Él tiene muy buen oído. Y lo que ha hecho que yo no recibamos es la clase de fe en la que nos movemos. Amén. Vamos a. Ustedes no necesitan ni siquiera que el predicador les ponga la mano. Mire que la mujer del flujo de sangre, ella decidió. Ella ni siquiera le preguntó a Dios. Ella simplemente dijo: en el momento en que yo tocare el borde del manto del Señor, yo seré sana. Y Jesús iba caminando y Jesús se estremeció y dijo: uy, ¿quién me ha tocado? Y todo el mundo apretaba al Señor allí. Y Jesús dijo: es que alguien me tocó diferente. Y Jesús volteó y la mujer estaba avergonzada, pero la mujer había sido sanada. ¿Quiere que le diga algo, iglesia? Los milagros son fáciles, las sanidades son fáciles, pero nuestra forma de pensar nos aleja de los milagros. Entonces coloqué, bueno, ya vamos a soltar una palabra sobre el niño. Dicen los médicos que está subido de peso, perdón, bajo de peso.
y que anda con mucha gripa, ¿no? Entonces vamos a orar para que a partir de hoy él comience a crecer de forma normal. Entonces Dios va a intervenir en todo el sistema neuronal del niño, en su sistema inmunológico, y él va a comenzar a crecer normal. ¿Y por aquí por qué vamos a orar? ¿Me cuentas? ¿Mm? Eso te dicen los médicos, que tienes artritis. Artritis reumatoidea. Ok. El medicamento para la artritis ahora te ha afectado la vista. Ok. ¿Y por aquí? Cuéntame. Mi hemoglobina es bajo 9 y tengo más una semana de estar con mucha debilidad, dolencia en el cuerpo, las piernas. Estaba un poquito delicada de salud. Ok. Yo, mi hermana. ¿Bien? Vamos a orar aquí vamos a soltar una palabra sobre ellos. Extienden sus manos hacia ellos, por favor. Y Dios va a restaurar ahí la columna, la hemoglobina. Pero escúcheme, déjenme decirles algo. Véase usted mismo. Volteen hacia acá, por favor. Véase usted mismo. Voltea hacia acá, por favor. Entonces, mire que los pensamientos, entonces es el médico el que te dice tienes esto. Pero ¿sabes qué dice la Biblia? Que él llevó la artritis reumatoidea hace 2000 años en la cruz. Si él la llevó, ¿para qué la llevas tú en tu cuerpo? Hay que pensar así, hay que cambiar la forma de pensar para que cambie la forma de vivir. Entonces, dice la Escritura que él mismo tomó nuestras enfermedades y las llevó en la cruz. Padre, gracias en esta mañana, Señor. Gracias por esta mañana de milagros, por esta mañana de tu palabra, Señor. Hoy desatamos milagros de sanidad sobre estas personas aquí, sobre tus hijos, sobre tus siervos. Porque la Biblia dice, Señor, que los pensamientos tuyos son de bien y no de mal. Señor, a la cuenta de 3, desato el poder sobrenatural de Dios sobre ellos. Maldigo la enfermedad. Declaro que por tus llagas hemos sido curados. También sobre la gente que nos está viendo en este momento en vivo, Señor. Desato, Señor, una palabra de milagros. Porque dice la Escritura que tú llevaste nuestra enfermedad y dice que por tus llagas nosotros, Señor, hemos sido curados. Reprendo, Señor, la enfermedad, la artritis reumatoidea, Señor. Y declaro sanidad, Señor, sobre sus ojos. Por tu llaga, Señor. Por el poder de tu palabra, Señor. Declaro, Señor, que tú sanas la hemoglobina, que vuelve a su grado normal en el cuerpo, en el nombre de Jesucristo. Por tus llagas, Señor, hay sanidad sobre ella, Señor. Padre, gracias porque tú extiendes tu mano, Señor, y ya tú sanaste la columna, Señor, de mi hermano, Señor, y por tu llaga, Señor, él ha sido sanado, Señor. Declaro en el nombre de Jesús que tú, Señor, cambias la identidad de este niño, Señor, su salud. Ordeno a su sistema neurológico que sea normal, ordeno a su cuerpo, a su columna, que crezca, ordeno a sus huesos, que crezcan de forma normal, y reprendo por tu llaga toda enfermedad. Escuche esto, a la 1, a las 2 y a las 3. Se ha hecho en el nombre de Jesús. Gracias, Señor Jesús. No necesitan sentir nada, ni caerse, ni temblar.
Cuando el Señor hace milagros, sentimos muchas cosas, hay veces no sentimos nada. Y siempre hemos visto grandes milagros. Así que a partir de hoy, este niño crece de forma normal en el nombre de Jesucristo. Denle un aplauso fuerte al Señor. Gracias. Hoy las montañas podrán, se moverán por su nombre. Nada es difícil para Dios. Nada es imposible para el que cree. Todo es posible. Créaselo en su mente que todo es posible. Que el Señor es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Se moverá por su poder. Se moverá por su poder. No hay nada que limite el poder de Dios para alguien que cree. Divísese a sí mismo ahí en su mente, usted siendo sanado ya, que usted puede correr, saltar de forma normal. ¿Sabe qué dice la Biblia? Que ni uno de nuestros huesos será quebrantado. Te voy a dar un consejo, tómate un examen, ¿vale? Levanta tus manos ahí al cielo, muévelas, ciérralas, ábrelas. Sí. No, la que está atrás. Y quiero que digas conmigo, yo ya soy sana. Y entonces sácate un examen, ¿vale? Yo conozco mucha gente que ha sido sanada de eso. Es una enfermedad que destruye, pero Jesucristo destruyó la enfermedad. Amén. ¿Sentiste algo? ¿O no sentiste nada? Lo que yo dije, no se necesita sentir nada, pero hay veces la gente siente que está el poder de Dios. Entonces véase usted mismo con el milagro que le pidió al Señor, como si ya hubiera ocurrido. Denle un aplauso fuerte al Señor, por favor. Vamos a finalizar nuestra transmisión. Que el Señor les continúe bendiciendo. Usted que se conectó en vivo, espero que esta palabra haya sido edificante para su vida y póngala en práctica. Recuerde que la fe sin obras está muerta. Bendiciones para ustedes.